Hoy vamos a resolver el ejercicio 32 de la guía número 4 de matemática discreta, en donde nos definen en z por z una relación la cual tiene como elementos pares ordenados, en donde nos dicen que xy se relaciona con zt si solo si 3 divide a x menos z y y cuadrado es igual a t cuadrado. Fíjense que por definición de divisibilidad nosotros vamos a poder escribir de una manera esta parte de la relación de una manera más cómoda para poder trabajar las demostraciones, que ¿cuál sería? Eso es equivalente a tener x menos z igual a 3 por k, y que este k pertenece a z también. Entonces, nosotros tenemos que probar que esta relación es de equivalencia. Para eso tenía que cumplir tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. Una vez que nosotros demostramos estas propiedades, recién eso nos habilita a encontrar las clases de equivalencia y el conjunto cociente. Entonces, vamos a empezar por la propiedad reflexiva. Esta propiedad lo que nos decía es que vamos a tener un elemento de este conjunto, y fíjense que un elemento de este conjunto es un par ordenado, es decir que podemos llamar a B un elemento, y lo que vamos a tener que probar, bueno, este elemento pertenece a z por z, lo que vamos a tener que probar es que este elemento AB se relaciona con el mismo, que era lo que nos decía la propiedad reflexiva. Esto es lo que yo tengo que probar, ¿está bien? Pero fíjense que lo único que sé con certeza es esta parte, o sea, lo único que conozco es que tengo un elemento que pertenece al conjunto z por z. No sé nada de esto. Entonces, para la demostración yo tengo que partir de esta parte. Está muy mal partir desarmando, ya que estos dos elementos se relacionan, ¿está bien? Nosotros tenemos que partir de esto y de alguna manera construir la expresión que define la relación para poder luego indicar que esos dos elementos están relacionados. ¿Y de qué forma sería? Bueno, nosotros vamos a tener que para todo AB que pertenece al conjunto z por z, ¿qué tenemos acá? Fíjense, si nosotros lográramos escribir la expresión que define esta relación, podríamos decir que este elemento se relaciona con sí mismo. Y vamos a utilizar este dato como para orientarnos hacia dónde tendríamos que llegar. ¿Qué significaría que AB se relacione con AB? Si vamos a nuestra definición, nos quedaría que A menos A es igual a 3 por K. Y a su vez, que B cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, si nosotros podemos concretar esa expresión y llegar a este tipo, podemos decir directamente que esos dos elementos están relacionados. Fíjense, si yo tomo el primer elemento, A menos A me da igual a 0. Y este 0 lo puedo escribir como 3 por 0, ¿no? Y lo que sabemos es que este 0 pertenece a z. ¿Qué parte escribí de la expresión? Esta, en donde lo que hice fue, tengo una diferencia de A menos A y lo puedo escribir como un 3 por algo, y ese algo, que vendría a ser nuestro K, pertenece a Z, en este caso es 0. ¿Y qué otra cosa más tengo que garantizar? Porque es un I, fíjense, tengo un I en la condición de la definición de la relación. Y lo que tiene que pasar es que I cuadrado sea igual a T cuadrado. Si tendríamos que AB se relaciona con AB, nos quedaría B cuadrado igual a B cuadrado. Entonces, como logramos escribir la expresión que define la relación, nosotros podemos utilizar justamente la definición de la relación que es R, en este caso, esta definición, y decir que A, B como elemento se relaciona con sí mismo, AB. Fíjense que no partí de esto, como suele suceder a veces en los parciales, sino que parto de un elemento que pertenece a nuestro conjunto, que es el z por z. Entonces, de esta forma pruebo la propiedad reflexiva. Vamos a ir a la propiedad simétrica.
la propiedad simétrica nos decía, para todo, dos elementos de nuestro conjunto, entonces vamos a tener que definir dos elementos, AB y CD, que pertenece a Z por Z, ¿qué es lo que íbamos a tener que probar acá? Bueno, que justamente, si AB se relaciona con CD, entonces lo que teníamos que probar es que CD se relaciona con AB. Entonces, a diferencia de la propiedad reflexiva, fíjense que acá nosotros tenemos una hipótesis la cual nos va a servir de base para luego llegar a demostrar nuestra tesis, en donde además de contar con dos elementos que pertenecen a nuestro conjunto Z por Z, ya partimos de la base de que estos dos elementos se relacionan de la forma AB relacionado con CD. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a partir de esta base, en donde vamos a colocar, bueno, lo que sabemos es que para todo AB y CD que pertenece a Z por Z, lo que sabemos es que AB se relaciona con CD, que es nuestra hipótesis. Entonces, por definición de nuestra relación R, ¿qué significa que dos elementos se relacionan? Bueno, significa que por un lado voy a tener que A menos C lo voy a poder escribir como 3 por K. Y lo que sé es que este K pertenece a Z. Y además, fíjense que la segunda parte de esta relación nos dice que la segunda componente al cuadrado es igual a la segunda componente al cuadrado del otro elemento. Entonces sería IB cuadrado igual a D cuadrado. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, fíjense a qué tenemos que llegar. Tenemos que llegar de alguna manera, si nosotros desarmamos esta tesis que tenemos que demostrar, a que C menos A es igual a 3 por un K y que además D al cuadrado es igual a B cuadrado. Acá fíjense, tenemos un igual, por simetría de la igualdad nosotros podemos directamente esto escribirlo como D cuadrado igual a B cuadrado. ¿Está bien entonces? ¿Y qué podemos hacer con este término? Fíjense, si nosotros multiplicáramos por menos 1 en ambos términos del igual, conmutaría esta expresión y llegaría a C menos A. ¿Está bien? Ahora después vemos de qué forma trabajamos. Entonces, fíjense, haciendo, por un lado lo que hicimos es simetría de la igualdad. Y por otro lado multiplicamos por menos 1 miembro a miembro esta expresión. Entonces, si multiplicamos por menos 1 esta expresión, nos quedaría menos A más C es igual a 3. Y fíjense que voy a poner el menos dentro de K. ¿Por qué? Porque esto sigue perteneciendo a Z, que lo podemos llamar un T. Y que decía también que acá por simetría de la igualdad lo que puedo decir es I D cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces vamos a trabajar un poquito más este segundo término y vamos a ver qué tenemos. Si acá yo aplico la propiedad conmutativa, puedo conmutar estas dos y escribirla de la forma C menos A es igual a 3 por un T. Fíjense, ya utilizo otra variable. Y acá lo que sé es que D cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, fíjense que logré construir la expresión de la relación, pero ahora teniendo como primer elemento CD y como segundo AB. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Puedo utilizar la definición de la relación y decir entonces que C
D se relaciona con AB, que era lo que quería probar. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, probé la reflexiva, probé la simétrica, ahora lo que me falta ver es la propiedad transitiva. Entonces, para la propiedad transitiva, ¿qué me decía? Para este caso yo iba a tener tres elementos, es decir, iba a tener un AB, un CD y un EF, que pertenecen a Z por Z. ¿Estamos bien? ¿Y qué me decía la propiedad transitiva? Bueno, me decía que si AB se relaciona con CD y si CD se relaciona con EF, entonces, ¿qué era lo que tenía que pasar? Que AB se relacione con EF. Entonces, AB se relacione con EF. Fíjense que acá nosotros también tenemos una hipótesis súper importante, porque vamos a partir de una base que vamos a considerar cierta. Tenemos nuestra hipótesis, la cual vamos a utilizar como base para llegar a demostrar esa tesis. O sea, la única que no tiene una hipótesis cierta de donde partir es la reflexiva, y es quizás donde más se terminan equivocando con este tipo de demostraciones. Entonces, para esta demostración vamos a partir de la definición de estos tres elementos. Tenemos para todo AB, CD y EF que pertenecen a Z por Z. Nosotros sabemos que AB se relaciona con CD y además este CD se relaciona con EF. Esto es sí y solo sí. Nosotros vamos a la definición de la relación. ¿Qué significa que estos dos elementos se relacionen? Bueno, por un lado lo que puedo decir es que A menos C va a ser igual a 3 por K y K pertenece a Z. Y además, ¿qué voy a saber de esta primera parte? Que B cuadrado es igual a D cuadrado. O sea, hasta ahora solo desarmé esta parte de mi hipótesis. Pero ¿qué también sé? Sé también que CD se relaciona con EF. Entonces esto nos quedaría como C menos C es igual a 3 por un T. Fíjense que pongo una variable distinta. Y T pertenece a Z. Y también sé, por la definición de la relación, que D cuadrado va a ser igual a F cuadrado. Entonces, vamos a analizar toda esta información. Fíjense, por un lado tenemos que B cuadrado es igual a D cuadrado. Y además, D cuadrado es igual a F cuadrado. Acá por transitividad de la igualdad directamente podemos decir que B cuadrado es igual a F cuadrado. Entonces acá voy a utilizar transitividad de la igualdad por un lado. Y por el otro, fíjense qué tenemos que lograr. Mirando hacia dónde tenemos que llegar, tenemos que lograr de alguna manera A menos E igual a 3 por un K. Entonces tenemos A menos C y acá tenemos C menos C. Si nosotros despejamos C de esta expresión y luego reemplazamos en esta, de alguna manera nos quedaría ya relacionados A y E. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer por un lado, bueno, tengo la expresión A menos C igual a 3 por K. Y vamos a despejar de esta expresión C. Yo sé que C es igual a 3 por T más E. Y además, ya habíamos dicho por transitividad de la igualdad, lo que sabemos es que B cuadrado es igual a F cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
reemplazar C en esta posición. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, fíjense, nos quedaría A menos 3T menos E. Todo esto igual a 3K. Y la segunda parte, B cuadrado, es igual a F cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, acá directamente si nosotros pasamos este menos 3t sumando al otro lado y sacamos factor común 3, esa expresión la podríamos escribir como a menos c igual a 3 por, y acá sería k más t. Entonces, este k más t es un valor que pertenece a z. ¿Estamos bien? Y además sabemos que b cuadrado es igual a f cuadrado. Entonces, si nosotros miramos la definición de la relación R, ¿a qué llegamos? A que justamente el par AB se relaciona con el par EF. ¿Por qué? Porque pudimos escribir la expresión que define la relación y por lo tanto concluir en esto. Es decir, probamos que es reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de R? R es de equivalencia. Como es de equivalencia, nosotros vamos a poder calcular las clases. Vamos a calcular las clases. Las clases de equivalencia. Estas clases de equivalencia, si nosotros vamos a la definición, ¿qué nos decían las clases? Las clases nos decían, en este caso, vamos a marcar la clase de un par que sería AB. Van a ser, fíjense, elementos que son elementos pares ordenados, X, Y, que pertenecen a Z por Z, tal que, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, que esos elementos X, Y se relacionen con el que estamos queriendo encontrar en nuestra clase, o sea, el AB. Vamos a desarmar un poco esta expresión para entender qué valores puede tomar X y qué valores puede tomar Y. En particular, fíjense, si yo tengo que el par XY se relaciona con el par AB, por definición de la relación, ¿a qué va a ser igual esto? Bueno, a tener que X menos A tiene que ser igual a 3 por un K. Y lo que sabemos es que K pertenece a Z. Y además, que Y cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, vamos a trabajar un poco más esta expresión para llegar a algo concreto sobre los valores que puede tomar X y los valores que puede tomar Y. Entonces, fíjense, de esta expresión, ¿qué podemos decir nosotros? Podemos decir que X va a ser igual a 3K más este valor A que nosotros estamos ingresando al querer calcular la clase de ese elemento. Y también, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, si yo quiero eliminar este cuadrado, vamos a analizarlo acá, nos queda un módulo. Nos queda el módulo de Y igual al módulo de B. ¿Y el módulo cómo podía escribir eso? Nos va a quedar que Y es igual a B o no, Y es igual a menos B. Entonces vamos a marcar eso. Por un lado sabemos que X es igual a 3K más el elemento A que estamos ingresando y también que el valor que tome Y va a ser igual a B o Y igual a menos B. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a encontrar los valores que pueden tomar cada uno de los elementos que van a pertenecer a la clase de la B. Entonces, vamos a analizar algunas clases en particular para ver el comportamiento que tiene al momento de calcular estas clases. Vamos a tomar, por ejemplo, analicemos la clase
la clase del 3,2. La clase del 3,2 por definición ya sabemos que van a ser los xy que pertenecen a z por z, tal que, fíjense, el x va a ser igual a 3k más, y nuestro a vale 3, más 3. Lo que sabemos es que este k pertenece a z. ¿Y qué más sabemos? Que el valor que tome i como segunda componente de este elemento que pertenece a la clase del 3,2, este i va a ser igual a 2 o i igual a menos 2. Entonces, fíjense, si nosotros escribimos esto de otra manera, acá nosotros podemos sacar factor común 3. Es decir, esta parte la podemos escribir como x igual a 3 por k más 1. Y este k más 1 también pertenece a z. Entonces podríamos pensar en 3 por un k más 0. Ahora vamos a analizar por qué. Entonces, de esta forma nosotros tendríamos todos los elementos que pertenecen a la clase del 3,2. ¿Estamos bien? Ahora, fíjense, cada vez que nosotros ingresemos un valor en esta primera posición de los elementos a los que le queremos calcular la clase, nos van a terminar quedando los distintos x tal que su resto sea igual a un valor en la división por 3. Si nosotros pensamos en la cantidad de restos que puedo tener en la división por 3, los restos van a ser 0, 1 o 2. No puede ser otro resto. ¿Está bien? Porque en la división por 3, porque justamente, fíjense, estamos dividiendo por 3 a este valor x, nos va a dar un resto 0. Es decir, que si yo acá, en vez de tener el 3,2, tenía el 6,2, el 6,2 también nos iban a dar los mismos valores de x porque tengo en la división por 3 un resto igual a 0. ¿Estamos bien? Si pondría la clase del 9,2, también voy a obtener en la posición de x todos los valores que al dividirlo por 3 me den resto 0. Porque 9, la división por 3 me da resto 0. ¿Está bien entonces? Y fíjense qué pasa con la segunda componente. Cada vez que yo ingrese un valor en la segunda componente, voy a tener que elegir entre su valor con el mismo signo o con su signo opuesto. Es decir, que si yo pensara esto, la clase del 3,2, ¿con quién va a coincidir? O sea, si yo elijo i igual a 2, podría coincidir con la clase del 3 menos 2. ¿Estamos bien? Y elijo i igual a 2. Entonces, de esta manera, fíjense, nosotros dimos la pauta de qué valores va a tomar cada elemento que pertenece a la clase de una B. Ahora, si tenemos que pensar en el conjunto cociente, y esto sería como nuestro conjunto z por z sobre la relación R, fíjense que dentro de este conjunto tienen que estar las clases de la forma xy que sean representativas, o sea, no puedo poner clases repetidas dentro de este conjunto cociente. ¿Y de qué forma aseguraría esto? Bueno, lo que tengo que considerar es que este elemento x, fíjense que no pueden ser muchos. ¿Por qué? Porque, o sea, todos los números que yo coloque en esta posición A van a tener la particularidad de o tener un resto 0 en la división por 3, o tener un resto 1, o tener un resto 2. Es decir, que si directamente colocara 0, 1, 2, ya garantizaría que la primera componente de todos los elementos de las clases que estoy tomando serían distintos. ¿Está bien? Entonces, este primer valor x tiene que pertenecer a 0, a 1 o a 2. O a valores equivalentes, por ejemplo, a 3
en este caso 7, y así, ¿está bien? En los que den resto 0 en la división por 3, o algún número que dé resto 1 en la división por 3, o resto 2. ¿Y qué va a pasar con el segundo elemento? Fíjense, en el segundo elemento y en este caso, y vamos a analizar este 2, es i igual a menos 2 o i igual a 2 o i igual a menos 2. Es decir, como estoy trabajando un módulo, si recordamos, este módulo tenía una gráfica aproximada en donde era una función par y que estos elementos se correspondían con estos elementos, desde el 0 hasta más infinito o desde el 0 hacia menos infinito se correspondía, ¿está bien? O sea, si yo tengo que garantizar de tomar un elemento representativo, o tomo todos estos o tomo todos estos, incluyendo al 0. Es decir, que nuestro valor i, ¿a qué conjunto va a pertenecer? Bueno, justamente al conjunto Z, porque ya sabemos que cada uno de los elementos pertenece a Z, pero podemos tomar Z positivo con el 0 o los Z negativos con el 0. Y de esa manera armar